las preguntas. Usted cuando bosteza siente de repente un dolor en la parte de la mandíbula, dolor de cabeza y un dolorcito que no se va. Quizás cuando bosteza o está comiendo o está hablando le suena la mandíbula. Bueno, da un poco de miedo cuando esas cosas suceden, pero tranquilos porque esto tiene solución y hoy vamos a hablar específicamente del trastorno de la articulación temporomandibular y por estrés, señores. Siempre estamos tocando el tema del estrés porque parece que es el enemigo y además un enemigo del que no podemos escapar, pero nosotros tenemos las herramientas, recuerden eso. Para eso está con nosotros el doctor Argimiro Hernández, quien es odontólogo, cirujano bucomaxilofacial y además director de la Fundación Boca a Boca. Bienvenido al programa, doctor. Este trastorno, estamos hablando, mejor conocido como trastorno ATM. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, bienvenido, doctor. Sí, nosotros el trastorno, la ATM o la articulación temporomandibular, que está asociado por la relación que existe en la zona temporal con la mandíbula, es un trastorno, yo lo llamo la patología dolorosa del siglo XXI, porque vemos que ha sido incrementando de manera importante. ¿Cuál es la causa detonante? El estrés, como tú lo mencionabas anteriormente. Bueno, es tan común que la Organización Mundial de la Salud ya declara que el 70% de la población tiene por lo menos uno o dos síntomas que nos dan signos de que hay un trastorno a nivel de esta articulación. Qué impresionante, doctor, pero eso y me llama mucho la atención, bueno, como el estrés controla absolutamente todo, pero me imagino que va en el organismo porque uno comienza, cuando está estresado, uno comienza como a contraer, a apretar cada vez más y esto va lesionándose esa articulación, porque eso es como una bisagra, ¿no es así, doctor? Sí, exactamente. Esa articulación se encuentra por delante del oído, en el conducto auditivo, la zona más anterior, y entonces el agente etiológico tiene que ser que exista un problema de la articulación a nivel de la oclusión, de los dientes, que estos no engranen perfectamente. Si a eso lo aumentamos situaciones... Es decir, la mordida. La mordida. Ajá, no engrane o no calce de manera perfecta. Que no es esa mordida perfecta, que yo creo que la mayoría de las personas no tienen la mordida perfecta. Cuando uno le dicen, bueno, es que ya tienes la mordida cruzada, un poco de un lado, etcétera, etcétera. ¿Es así? Exactamente. O sencillamente una pieza rotada, la ausencia de algunas piezas dentales, eso va haciendo que se altere la mordida o la oclusión. Esto, aunado al estrés, empieza a causar una patología dolorosa, empieza a producirse apretamiento de la noche, empieza a producirse movimientos no funcionales. También se da mucho en los pacientes que tienen onicofagia o el hábito de masticar o comerse las uñas. Llevas la mandíbula hacia adelante, empieza a producir trastornos a nivel de la articulación temporomandibular. Correcto. Y además que, sobre todo usted dice, cuando contraemos, cuando apretamos, eso es un acto inconsciente. Es un acto inconsciente y es más frecuente de lo que se piensa. Sobre todo el paciente que se levanta con cansancio, una sensación de agotamiento y dolor a nivel de la boca, a nivel de los músculos que están alrededor de la mandíbula, como los maceteros, eso inmediatamente nos indica a nosotros que algo está pasando a nivel de la articulación temporomandibular. Ahora, doctor, una vez, bueno, ustedes tienen que realizar ese diagnóstico, ¿lo hace? ¿Eso es una breve evaluación cuando uno va al odontólogo? ¿Cómo se determina eso? Sí, fíjate que es importante que llame la atención, porque el paciente, por lo general, hay una serie de cuadros asociados o de síntomas asociados a esta patología. Entonces el paciente refiere un dolor en el oído o un tinnitus, que es el zumbido que siente a nivel de los oídos, entonces va al otorrino. Siente un dolor de cabeza permanente, como una sensación de migraña o presión a nivel del cráneo, y entonces va a un neurólogo o un neurocirujano para que lo atienda. Entonces así va pasando por distintas especialidades médicas que están asociadas por las zonas de dolor, pero no es el agente causal. El agente causal es un trastorno a nivel odontológico y debe acudir a un odontólogo, a un cirujano bucal, un cirujano maxilofacial para que oriente el tratamiento más adecuado. Es muy sencillo llegarle al diagnóstico porque en una evaluación clínica empezamos a ver los hábitos del paciente, los movimientos y empezamos a ver que hay trastornos a nivel de la articulación. El paciente refiere que de manera frecuente ha empezado a apretar los dientes, que se levanta con cansancio, que tiene dolores específicos a nivel de la zona anterior del oído. Eso nos indica a nosotros qué está pasando a nivel de la articulación. Y otra cosa que refiere con mucha frecuencia es que empieza a sentir un clic o un ruidito a nivel de la articulación. Es que eso pasa, me parece que es súper común. Es ¿no? muy a mí me común. ha pasado y le he preguntado a otras personas, ¿a ti te ha sonado? Me dice, sí, a mí me ha sonado. Entonces fíjese que si más del 70% hoy en día está arrojando estos resultados, pues es muchísimo. Sí, este dolor puede llegar a convertirse ya en un síndrome doloroso miofacial, donde no solamente está la articulación temporomandibular afectada, sino el dolor puede ser a nivel del cuello, a nivel de hombros, espalda, inclusive en la región lumbar se han descrito casos que asociados a un dolor
y a un trastorno de la articulación temporomandibular. Doctor, cuando esto no se diagnostica y no se trata a tiempo, esas personas que incluso han dicho, no, es que esto se me ha salido, y eso sucede, se sale, se queda abierta, o todo lo contrario, ¿no? Que puede ser que se quede cerrada, como bloqueada y no puede abrir. ¿Esas son consecuencias de no tratarlo a tiempo? Sí, esta es una de las consecuencias que puede producirse ya una luxación del ligamento y hace que el paciente se quede con la mantenga, se le queda la boca abierta. También se han dado casos donde ese ligamento se degenera y puede llegar a convertirse en casos mucho más graves donde hay perforación de hueso con hueso, un desgaste y una perforación importante. Por eso es importante, apenas empezar a sentir los síntomas, empezar a acudir a que sea tratado. Los tratamientos varían dependiendo del caso en el que estemos. Si es un caso muy sencillo, terapia farmacológica para eliminar la ansiedad, el dolor. Después puede ser, que es algo fundamental, que es equilibrar la oclusión o la mordida, ver cuáles son los contactos prematuros o qué es lo que está afectando para que afecte esto de una manera siguiente a la articulación. Y tenemos terapias bien sencillas, como estamos haciendo aplicaciones de ozonoterapia, aplicación de toxina botulínica, que produce que el músculo pierda la fuerza de contracción para que el paciente pueda relajarse mucho más cómodo, fisioterapia combinado con el fisioterapeuta. Y así vamos incrementando hasta necesitar un tratamiento quirúrgico, que es el que no queremos llegar nunca. Claro. Sino hacer prevención desde los comienzos de la patología. A eso iba, ¿no? Esa parte ya cuando se toca la parte quirúrgica, es ya en los casos extremos. Sí, ya son casos más complejos donde ya la terapia con rehabilitación sería como coayudante, pero necesita, juro, la cirugía para poder resolver su problema. Entonces, doctor, para enumerar de alguna manera, ¿con qué síntomas tenemos que estar nosotros atentos? Bueno, en la sensación de cansancio, agotamiento en la mañana, Al dolor levantarse, al levantarse. despertarse. Uno siente que tiene apretamiento o dolor a nivel de la región de la mandíbula. Piezas que de repente se fracturan piezas dentales o hay fracturas en los dientes de manera espontánea, eso es un signo de que estamos apretando los dientes de noche. Dolor a nivel de la articulación o a nivel de la zona anterior del oído, un zumbido, dolor de cabeza frecuente, dolor que se propaga al cuello o a la espalda, en la zona anterior. Esto nos indica a nosotros de que está pasando algo a nivel de la articulación. El clásico es el clic o el ruidito a nivel de la articulación que nos dice, allá hay algo. Tengo que ir a acudir a mi odontólogo para que me canalice y me oriente en el tratamiento más adecuado. En el caso de esas personas que ya se les diagnosticó que tienen una mordida cruzada, que su mordida no es la ideal, no es la perfecta, también tienen que estar atentos con esto porque podrían desencadenar este trastorno. Estos pacientes que tienen mordida cruzada, hay que ver si se trata de un desarreglo a nivel esqueletal de la articulación. Entonces, tiene que acudir a un cirujano bucomaxilofacial, probablemente se orientará a un tratamiento con ortodoncia para poder corregir esa articulación y a lo mejor requiere una cirugía un poco más compleja o se puede resolver con tratamiento ortodoncia. Con ortodoncia, ¿no? Que esa es una de las primeras opciones que tiene. De las opciones, sí, nivelar y balancear la oclusión puede incluir el tratamiento de ortodoncia. Hasta no llegar a tener que extraer piezas, me imagino, etcétera, etcétera. Se han dado casos que es necesario. Sí, ¿verdad? Bueno, pero sí se corrige. Sí, eso es lo más importante. Y lo más importante es que acuda para que no tenga que pasar por esto. Dígame, si se quedan con la mandíbula abierta, de verdad lo digo, doctor, porque a un amigo pues sí le pasó y estábamos todos pegando gritos y bueno, corrimos a emergencias, pero era una cosa más sencilla de lo que uno piensa. Gracias, doctor, por acompañarnos. Sus contactos para que puedan hacerle algún tipo de pregunta. Con mucho gusto, nos pueden ubicar en www.sibumaxi.com, en @sibumaxi. Gracias por acompañarnos y ustedes...